Bienvenido, Marcos Abaute, a Entre Paredes. La verdad que es un orgullo que estés acá y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Yo siempre digo que hay que darle voz a los atletas, es fundamental para el desarrollo del deporte y de la sociedad toda. Y bueno, también poder realizar más notas con periodistas como ustedes que están saliendo, me parece fundamental para colaborar también con ustedes. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vos. Bueno, empezamos. Bueno, ¿podés contarnos cómo y cuándo descubriste el remo? Bueno, yo empecé a remar en el año 2010, el 27 de septiembre de 2010. En realidad tenía un tío que estaba remando y yo era muy pegote con él. Tiene más o menos mi edad, mis tíos y yo tenemos más o menos mi misma edad. Entonces era como más primos, ¿viste? Me manejaba bastante con él y al él estar remando yo buscaba una actividad física para hacer, ya que me mandaban por un tema de que soy hiperactivo, tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad, necesitaba gastar un poco de energía y terminé comenzando a remar. Fue casi que casualidad. Como no encontraba un lugar en ningún deporte, bueno, decidí quedarme ahí que me sentía cómodo. Bien, Muy yo bien. tengo una. La descalificación por el control antidopaje en 2019 fue duro. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, en realidad fue durísimo, sí. Entré en un momento de depresión muy grande porque en realidad yo en ese momento lo único que tenía era el remo. No estudiaba, no hacía otra cosa. Hoy tengo una carrera y la mitad de otra haciéndolas, pero en aquel momento lo único que tenía era el remo. Entonces aprendí que bueno, que hay que tener siempre un plan B, que hay que seguir adelante igual, a mí me dolió mucho y la realidad es que no fue algo que fue intencionalmente mío, sino un descuido enorme de parte del comité, bueno, el médico del comité, la médica. Este, pero bueno, el código de la Asociación Mundial Antidopaje dice siempre que la responsabilidad es del atleta, así que tuve que aceptar esa consecuencia, fui descalificado, devolví la medalla, pero usé ese tiempo de estar triste para estudiar, terminé las materias que me quedaban del liceo y me puse a hacer la facultad. Así que básicamente aprendí que con resiliencia siempre se puede seguir y llegar. Muy bien. En los Panamericanos 2023 ganaron el oro en cuádruple par. ¿Cómo se vivió esa regata de adentro? Bien, se vio muy lindo porque en realidad ese oro fue el mismo oro que habíamos perdido 4 años atrás, en el mismo bote, y casi con la misma tripulación. Hubo un solo cambio de los cuatro, que fue Martín González que dejó de remar y entró Felipe Kluber. Era algo que estábamos trabajando desde años atrás y bueno, algo que soñé durante los 4 años para recuperar lo que nos habían quitado injustamente. Muy Bien. bien. ¿Cómo manejas la tensión entre estudiar nutrición y medicina y entrenar al más alto nivel? Bueno, en realidad yo creo que es parte un poco de ser hiperactivo. Yo no paro quieto nunca, siempre estoy a tope. No, la realidad es que vivo también un poco cansado, tengo que coordinar mucho. En este momento, por ejemplo, siempre tengo un calendario a mano, siempre voy cronogramando todo por horarios, como que tengo que ser muy exacto y muy congruente con mis tiempos. Y bueno, a veces sacrifico otras cosas. A ver, yo no es lo más saludable, pero no me junto tanto con amigos, no salgo, casi nunca salgo porque también tengo que descansar. Entonces mis tiempos son como acotados. Entreno muy temprano, después estudio, después trabajo, después vuelvo a entrenar y así. No es fácil, pero bueno, es un poco de cuando uno quiere, puede, digamos. Bueno, ¿cómo equilibras los aspectos técnicos, físicos y mentales en tu preparación? Bueno, en realidad equilibrio sería una palabra muy grande, no sé si se llega. Uno trata de hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Cuando se entrena la parte física en el gimnasio es casi todo solo físico, pero cuando entrenás el físico en el agua, tratás de a la vez cuidar la parte técnica, después hay entrenamientos solo técnicos que son los menos. Y tal, la parte mental se construye mucho con la confianza. Cuando estás bien entrenado, haciendo las cosas bien, sale bastante bien sola. Pero es bastante complicado de explicar, digamos. ¿Qué valores consideras fundamentales en tu vida? Disciplina, humildad y otros. ¿Y cómo los aplicas? Bueno, eso a ver, complicado de responder. En realidad hay muchísimos. La disciplina, la perseverancia, el esfuerzo. El esfuerzo siempre es innegociable, creo que es mi favorita. Porque yo el otro día le pensaba entrenar
que estaba muerto, estaba muy cansado. Ayer me levanté a las 4:20 de la mañana para entrenar a las 5 para dar una conferencia en Punta del Este de mañana y volver a entrenar de nuevo. Estaba muy cansado y yo decía, qué privilegio poder estar entrenando, que mi preocupación sea que estoy cansado porque tengo que entrenar de nuevo. Pero claro, a veces uno va a entrenar y hace lo mínimo. Yo tengo que hacer 10 repeticiones y las cumplo sin más. Y cuando uno no lo hace al máximo, está desperdiciando un talento que tienes. Si vos tenés talento, sos bueno en algo y lo haces a medias y no te esforzás al máximo, es como un poco, ¿cómo decirlo? O sea, no podés negociar ese esfuerzo. El esfuerzo tiene que ser al máximo siempre. Y es parte de esos valores, me parece, el tema del esfuerzo, la resiliencia, el sacrificio, la perseverancia, el entusiasmo. Hay un montón. Humildad. Muy bien. Eh, ¿Cómo manejás la presión de competir internacionalmente representando a Uruguay? Bien, no, en realidad, si entrenás bien, yo qué sé, la presión siempre está y también es un privilegio. O sea, el tema no es tanto la presión, sino a veces, porque se ha visto, por ejemplo, el tema con Simone Biles, aquel momento, esta gimnasta estadounidense, todo el tema que tuvo con la presión en realidad y lo mal que la pasó, pero no es a veces tanto presión de uno, demás, sino la presión que ejerce de afuera y no hablo de la gente que nos ve, sino mismo a veces de mismo la federación o el comité o demás, que sabes que te están apretando siempre media tuerca y a veces te apretan sin darte nada a cambio, entonces eso es un poco complicado. Este, Porque a uno se le exige, en realidad es como que también te maltratan al mismo tiempo. Es un tema para hablar muy largo y tendido, el tema del alto rendimiento uruguayo. Pero bueno, las presiones que se pueden manejar generalmente corresponden a la presión de, bueno, quiero ser mejor, quiero ser un tiempo más rápido, etcétera. Y si vos entrenaste y hiciste las cosas bien, vas a estar más tranquilo. A mí particularmente me pasa que cuando compito en equipo estoy mucho más tranquilo que cuando compito solo. Muy bien. Bien. Si no fueras remero, ¿qué te imaginas haciendo? Esquí, me gustaría mucho esquiar en la nieve, me gusta mucho esquiar. Muy bien. ¿Qué importancia tiene la nutrición en tu desempeño, dado que vos estudias nutrición? Sí, yo ya me recibí, soy nutricionista desde el año pasado, estudio Ok. medicina, así trabajo como nutricionista. En realidad, la misma que el descanso y el entrenamiento, es lo mismo, vos podés entrenar como una bestia, pero comes mal o no descansás bien y no vas a andar ni para el costado. Es importantísimo, importantísimo. En un punto comer bien y el otro comer exacto lo que necesitas, que eso es mucho más salado. Pero ya con el hecho de comer bien, ya te ayudas un montón. Muy bien. Hay jugadores que hacen esta pregunta, no te la tomes a mal. ¿Tenés rituales antes de una competencia importante? Bien, no me la tomaría mal nunca. No sé si tengo rituales, o sea, siempre trato de comer lo mismo y con los mismos tiempos, tomar las suplementaciones siempre igual, o sea, soy muy milimétrico, o sea, 1 hora y media antes de competir es 1 hora y media exacto antes de competir, tomarte el suplemento, cosas así. Pero no tengo ninguna cábala y eso. Antes usaba una cadena que tenía un collar que me había dado mi abuela, pero bueno, lo perdí. Así que no uso. No creo que lo único, la única cábala es entrenar. Después lo otro, la suerte no te acompaña mucho, sino. Bueno, ¿cuál es tu comida favorita para recuperarte tras un entrenamiento fuerte? Pastas con tuco, generalmente tallarines, me encanta. Bien, volviendo a lo de antidopaje, ¿cómo fue tu proceso para levantarte después de ese bajón emocional y volver al alto rendimiento? En realidad yo lo atribuyo a que, primero gracias al deporte y a la disciplina que te inculca el deporte, me puse a estudiar, que yo no, me puse a estudiar que antes no lo hacía y con la misma disciplina de, bueno, hay que entrenar a cierto horario, hay que hacer las pesas a cierto horario, hay que cumplir, etcétera, lo apliqué para el estudio y me ayudó mucho. Y al sacar la cabeza un poco de solo el remo y de ponerme a estudiar, me di cuenta que eso fue lo que me sanó, lo de tener la cabeza en otra cosa que no fue solo el remo. Obviamente que cuando volví, sobre el 2020, yo nunca me fui a ver, seguí entrenando, pero no remaba mucho, o sea, más hacía corría, hacía pesas y tal, porque no me la pasaba bien, estaba muy triste. Pero fui yendo y viniendo, como Bien, que andaba bien y por allá no andaba bien remando, ¿no? Hablando de nivel de rendimiento, hasta que, bueno, en un momento lo banqué bien. Muy bien.
Bueno, ¿qué papel juegan tus compañeros de bote? Por ejemplo, Bruno Cetraro y Felipe Kluber en el éxito del equipo. Yo creo que todos forman la misma parte, porque yo generalmente con ellos remo cuádruple y a veces ocho, un bote de ocho personas claramente, y en realidad ahí todos aportamos, porque a veces se lo ve a Bruno que es alucinante y Felipe que son alucinantes los que andan, pero bueno, si ellos andan así de bien y nosotros no andamos, por más que nos subamos a un cuadro juntos no lo vamos a ganar. En realidad es el equipo todo que trabaja por igual y bueno, cada uno aporta lo suyo. Felipe tiene una técnica impresionante, Bruno tiene un rendimiento excepcional, Leandro Salvaño, que es el otro compañero de cuádruple, tiene también una técnica y un aplique de la remada muy lindo. Entonces, la suma de esas cosas hacen que lleguemos a hacer andar los botes así rápido como andan hoy. Bien, quiero tu opinión de algo que vos habías dicho. En la modalidad costal dijiste que hubo una falta de recursos en Uruguay. ¿Cómo lo ves y qué soluciones propones? Sigue habiendo. La solución, en realidad, hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa, el primero, la falta de apoyo. Hoy se recortó el presupuesto para alto rendimiento y por más que no es solo plata, lo que se necesita, sin plata no llegas a ningún lado. Entonces estamos un poco complicados, pero hay cosas que van más allá de la plata. Nosotros los botes, que yo precisaba, que fue por lo que hice esa nota, los tenemos hace un año y medio guardados. Y yo fui al Mundial del año pasado sin competir, sin subirme al bote. Y ahora tengo el bote, me lo dieron hace una semana, después de un año y medio, en una disciplina en la que yo doy la talla a nivel mundial, pero me bajaron del mundial por falta de recursos. Entonces es como... Ya acá se puede proponer mucho, pero la gente de arriba, algunos no escuchan y otros están atados también de pies y manos, no pueden hacer mucho si no le dan los recursos a ellos. Entonces es como, estoy tratando de dejar de pensar en eso, ni siquiera para responder esto, porque me pone triste saber que probablemente cuando las cosas se hagan bien yo ya no esté haciendo deporte y falta mucho tiempo. Bien, Muy bien. Bueno, estas son dos preguntas de un amigo mío que se llama Luca Bogliasino, que es como nosotros, es un estudiante de periodista deportivo. Un sueño que te quede por cumplir como primero. Ir a los Juegos Olímpicos y va a suceder en Los Ángeles 2028. bien. Muy bien. ¿Cómo influye tu familia y amigos en tu desarrollo como persona y atleta? Es fundamental porque es todo lo que está por fuera del deporte, todo lo que está por fuera del deporte, aparte. Primero que es el colchón o la cama que tengo por si esto no sale bien, y segundo que siempre están ahí a la vuelta, además, Bien. Perdón, mil disculpas. tranqui. Bueno, ¿quiénes han sido las personas que más te han apoyado desde que comenzaste? Son muchísimas. Yo trato de no dar nombres porque siempre me olvido de uno, pues son tantos, siempre me olvido de uno y no sé si esa persona se puede ofender o... Pero en realidad en mi club, sobre todo, el Pela ha sido el que más ha estado a la vuelta. Pela, el Rodo, Diego, Tato, hay un montón. Este, pero nada, trato de no dar nombre, ni siquiera cuando grabes con tele, a veces porque es tanta la gente que te olvidas de una persona y es feo para esa persona. A mí me pasaría si estuviera al otro lado. Pero mayoritariamente mi club, la gente de mi club allá de Colonia. Bien. ¿Cómo manejas el equilibrio entre la vida social, los estudios y el deporte? Está salado. En realidad el de la vida social lo bajo bastante. Es más complicado el de el trabajo, el deporte y el estudio con la Facultad de Medicina, que a veces no puedo sostener las tres y tengo que bajar una usualmente, lo que mantengo del rendimiento deportivo, pero o atiendo menos pacientes o estudio menos. No es fácil. Dormir menos, pero no es lo debido, entonces la voy luchando como puedo. Bueno, Malabares. Malabares. ¿cómo resumirías tu infancia y adolescencia en Colonia del Sacramento en relación con el deporte y tus estudios? Bueno, bien, era un desastre estudiando. Yo estuve en la facultad, nunca perdí un año, pero en el liceo estuve 9 años. Repetí tercero, cuarto y quinto. No, no.
Por un lado, tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad, por otro, no tenía buenas relaciones, quizás en el liceo. Bueno, en el liceo quizás sí, en la escuela no la pasé muy bien. La persona con déficit de atención también a veces es molesta y demás, yo llamaba la atención, hacía chistes, también tenía mis temas en casa. Este, entonces, es algo que a veces te afecta en tus relacionamientos. No es algo que diga, pa, cómo extraño mi etapa de adolescencia y demás, no. Yo siento que estoy en mejor etapa ahora, que he construido otras cosas. Este, así que nada, pero bueno, ahí de guacho sobre los 11 años porque encontré el deporte y fue como una salvación para mí también. Sí, eso mismo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que tienen TDAH o dificultades como las que vos experimentaste? Primero que somos un poco distinto al resto porque hoy en día todo el mundo dice, no, yo tengo déficit de atención. Es como fácil decirlo. Déficit de atención no es que te cuesta prestar un poco de atención, es mucho más que eso. O sea, es mucho más salado y es complicado de controlarlo. Es simplemente que, bueno, que traten de buscarle la vuelta a aprender a aceptarse así, que hay días que no vas a poder encarar mucho lo que es concentrarte y tenés que aprovechar ese día para otra cosa. Yo cuando no puedo estudiar o tal, salgo a hacer otra cosa, sea tomar un mate, sea lo que sea. Pero que bueno, que para cualquier cosa. Simplemente hay que esforzarse el doble a veces y vas a llegar. O sea, no esforzarse el doble porque tienes de atención, sino que me refiero a que cualquier cosa, por más difícil que sea, te esforzás el doble de lo que vos crees y vas a llegar. Eso ya está. Es insistir. Yo digo que hay que tener dos cosas que son las dos sí. La ilusión y el insistir. ¿Tá? O la intención, la ilusión y la intención. Son dos cosas que hay que trabajar mucho. Sin ilusión no tiene mucho sentido si no estás ilusionado con hacer algo. Después, si estás ilusionado y no hay intención, tampoco vas a hacer nada. Son las dos. Muy bien. ¿Qué haces para mantenerte motivado cuando los resultados no llegan o cuando hay una lesión? Y lo hago por inercia. O busco otros objetivos, saco yo lesiones grandes no he tenido, tuve este año, pero la recuperé bien. Pero trato de seguir porque sé que después cuando a veces aparecen competencias de sorpresa y hay que dar la talla y si vos no estás entrenando bien y porque estás desmotivado, te va a poner peor porque encima de todo no vas a rendir y vas a quedar afuera. Entonces tenés que estar ahí, manteniéndote. Muy bien. Bueno, ¿qué impacto querés dejar en el remo uruguayo? No sé, en el remo, en el deporte general, o sea, yo siempre trato, o me ven o me hacen entender que soy una imagen de resiliencia por lo que pasó en Lima y cómo me levanté. Yo trato de dejar eso, de que si yo pude, que era una persona problemática, que no encaraba el estudio, no nada, tuve ese bombazo encima y me levanté, seguí, volví a ganar un juego panamericano, me recibí una carrera, estoy en la mitad de otra, que todo el mundo puede, o sea, es eso lo que me gustaría dejar, no tanto en lo deportivo, sino más en lo personal. Muy bien. Bueno, me decís cuando tu familia, cuando quisiste empezar en el deporte, ¿siempre estuvieron de acuerdo con vos o en algún momento te dijeron que no ibas a poder alcanzar la carrera? No. No, me vino para adelante ahí, tampoco fue que estuvieran tan arriba viendo cómo me iba, cómo no. Pero de hecho después, bueno, quizás más de grande, fue como cuando yo todavía no era profesional del deporte o no había llegado a algo todavía, era como, bueno, che, fíjate que te ponías a estudiar o trabajar, porque claro, tenía 20 años y no, tampoco estaba haciendo nada, ¿viste? Pero bueno, también es parte de, los entiendo. Bueno, te queríamos pedir si le mandabas un gran saludo al Liceo 48, que gracias a ello fue posible esta entrevista y también gracias a María Pía Fernández. Bueno, les mando un saludo grande y un abrazo apretado al Liceo 48, a la atleta y muy amiga mía María Pía Fernández, que ella fue también que me habló para concretar esta entrevista, y a ustedes por su tiempo y por una entrevista tan armada, pensada, porque me ha tocado gente que se dedica a esto, que no se encarga de leer un rato antes sobre uno y no están buenas las experiencias. Así que les deseo éxitos y muchas gracias por el tiempo que me dedicaron. Y yo te quería Bueno, pedir muchas. si le podías dejar un mensaje a los que quieren empezar a la natación, a la remación. ¿Al remo? Sí. Bueno, el remo es un deporte durísimo, es algo que tienen que saber, de mucho volumen y mucha carga de entrenamiento, pero te forma para la vida, así que bueno, denle para adelante
se van a ir lastimando las manos a poco, pero realmente se vuelven más duros y a mí particularmente me parece que gracias al remo es que tengo la mentalidad de que lo que yo quiera, lo que yo sienta o crea que puedo hacer, lo voy a hacer. No me importa si más acá más allá, lo hago, porque si puedo reventarme entrenando las horas que entreno y hemos logrado ciertos rendimientos excepcionales, lo puedo hacer también en el estudio. Bueno, muchas gracias, Marcos Zapate, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y les deseo muchos éxitos. Bien. Bueno, muchas gracias. Que te vaya bien en tus próximos proyectos. Gracias, chao, chao. Chau, chau. Chao.